todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Lo que quiero decirles primero que nada es que el libro en, en español de las recetas ya está casi terminado y muy prontito va a estar para la venta. Les prometo que va a ser accesible para todos. Y ya empezamos a preparar el mismo en inglés. Y también muy pronto, porque me lo han pedido, va a estar a la venta el libro Milagros y el libro Antes de que se muera el último también. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una historia muy triste, bueno, por lo menos para mí, desde mi punto de vista. Y quiero de alguna manera que esto sea como un granito de arena para seguir ayudando a estos muchachos que injustamente fueron juzgados por un delito que cometieron, por un delito que se los empujó a hacerlo y la justicia los abandonó. Estoy refiriéndome a los hermanos Menéndez. Les voy a ser honesta, yo había escuchado del caso, pero nunca había leído la historia y nunca me había detenido a escuchar lo que había pasado. Lo que más o menos yo sabía era que habían matado a sus padres y se hablaba que lo habían hecho por dinero. Bueno, estos últimos días me la he pasado escuchando, mirando videos de ellos en la corte, porque el primer juicio fue televisado y no entiendo cómo la justicia, cómo el Estado los abandonó. La verdad que me destrozó el corazón, porque se nota que fueron muchachos que fueron abusados desde muy jovencitos y todo ese sufrimiento que llevaron por años los llevó a cometer el delito que cometieron. Desgraciadamente han estado, no, llevan 35 años encerrados detrás de las rejas. Al principio estuvieron separados por más de 20 años y en el 2018 volvieron a reunirse y están en la misma cárcel, ¿no? Aparentemente, cuando se encontraron después de tantos años, lo único que hicieron fue abrazarse y llorar. Los videos que vi hoy, mejor dicho estos días, me destrozaron el corazón, porque no puedo entender cómo su madre los abandonó de esa manera. Como su madre, sabiendo lo que estaba pasando, nunca les importó. Creo que si yo hubiera sido la madre, yo hubiera sido quien hubiera matado a su padre. Pero no ella. A ella no les importó nada de lo que les estaba pasando a sus hijos. Y era tanto el dolor que tenían adentro y la vergüenza, que no lo compartían ni entre ellos. Muchos dicen, porque cuando ellos mataron a sus padres tenían 18 y 21 años, ¿por qué no se fueron? La respuesta es muy sencilla. Esa gente que
tiene sometida desde que son niños a aberraciones como las que ellos fueron sometidos. Terminan creyendo que la culpa es de ellos y que no pueden irse porque temen que los van a matar. Pero nadie creyó en ellos. Algunos miembros de la familia de ellos creyó y hasta testificaron a favor de ellos. Pero la justicia no los tomó en cuenta. Aparentemente, esto venía pasando desde que ellos eran muy chiquitos. El primero que empezó a sufrir los abusos por parte de su padre, José Menéndez. Su madre se llamaba María Menéndez. Ellos se llaman Laiul y Eric Menéndez. Ellos vivían en una casa en Beverly Hills porque tenían mucha plata. Pero aparentemente Laiul, que era el mayor, desde muy chiquito su padre lo había convencido que era una tradición que entre guerreros y hombres de poder se tocaran y se manosearan y obviamente terminaran siendo abusados, no por su padre, que era normal, que era una tradición que se iba pasando de generación en generación. Y que por ser el primogénito, él era el elegido. Él cuenta muchas cosas que
El abuso empezó cuando él hacía deportes, el padre lo empezó a masajear y después él tenía que masajear al padre por orden de él. Pero bueno, como les dije, no voy a entrar en detalles. Él dice que cuando tenía un poquito más de 8 años, los abusos con él pararon. Pero creo que cuando él tenía 11 o 13 años, él enfrentó a su padre porque él sabía que su padre estaba abusando de su hermano porque escuchaba ruidos. Y él lo enfrentó, pero su padre se lo negó y le dijo, pero él siguió insistiendo y el padre le dijo que eso iba a terminar y que más vale que él no abriera la boca porque si no, lo iba a matar. Él asumió que su padre había dejado de abusar de su hermano. El pobre Eric, lo mismo que él, sus abusos comenzaron cuando tenía 6 años, pero su padre lo siguió abusando hasta poco antes de que lo mataron. Y les repito, muchos dicen, ¿por qué no se fueron? Eran muchachos grandes. No. Mentalmente no lo eran. El padre los había convencido de que no eran nadie. Y le tenían miedo, pánico. Ah, aparentemente Eric, su padre se había obsesionado con él. Y él veía la universidad como un escape, porque cuando los hijos en América van a la universidad, viven en las universidades. Pero su padre no lo dejaba ir y le decía que si iba a una universidad, él tenía que volver a la casa. En una oportunidad, una prima de ellos vino a quedarse en las vacaciones y su prima estaba cambiando las sábanas de su cama y Eric entró y como en el cuarto había 2 camas, le dijo, ¿puedo dormir aquí en la otra cama con vos? Y su prima le dijo que sí y le preguntó si pasaba algo. Entonces él le contó que él no quería que su padre fuera a la habitación de él a tocarlo. La prima era más grande, no sé si tendría en esa época 16 años o no sé cuántos. Entonces ella fue y le comunicó a la madre de Eric lo que él le había comentado. Obviamente la madre lo negó y fue rápidamente al cuarto de ella, donde Eric ya se había acostado en la otra cama. Lo agarró de un brazo y se lo llevó. Y nunca más se habló del caso. Cuando Eric tenía unos 13 años, le escribió una carta a su primo diciéndole lo que estaba pasando y el miedo que tenía. Creo que anteriormente le había comentado ya lo que estaba pasando, de cómo su padre lo estaba lastimando. Estos primos de ellos, ah, cuando se lleva a cabo el primer juicio, ellos
cosa es que terminó la discusión con su madre y bueno, después se fueron a la casita de huésped de los hermanos, y allí fue que Eri le confesó lo que su padre estaba haciendo con él y que no sabía qué hacer. Esa noche se quedaron a dormir en la casita de huésped. Mejor dicho, Lyle no durmió porque no podía creer lo que le estaba pasando a su hermano y no quería perderlo. Y sabía que tenía que hablar con su padre, sabía que tenía que enfrentarlo, pero no sabía en qué iba a terminar todo. Él estaba decidido a que su padre no iba a torturar nunca más a su hermano. Los hermanos decidieron hablar con el padre y con su madre, ¿no? Y por la contestación de su padre les había aclarado que donde ellos abrieran la boca, que ya estaba, el destino de ellos ya estaba marcado. Eso fue como una amenaza, como que la vida de ellos corría peligro. Es por eso que los hermanos decidieron comprarse armas, un arma cada uno para defenderse, porque estaban convencidos que su padre los quería matar, o por lo menos los iba a mandar a matar, para silenciarlos, porque su padre estaba envuelto en el ambiente artístico de la música. Era muy conocido y viajaba mucho por viajes de negocios y tenía un poder sobre su familia. Era un dictador. Pero bueno, los muchachos viajaron bastante lejos para conseguir las armas. Tuvieron que usar un documento falso para comprarlas, pero las compraron con la intención de defenderse.
obsesionado con Eric. Y esa noche le dijo a Eric, le gritó y le dijo que fuera a su cuarto y esperara por él. Y Eric sabía lo que eso quería decir, sabía que su padre lo iba a abusar. Él se puso histérico y lloraba y su hermano lo calmó. Y bueno, sus padres los dejaron solos y se fueron a mirar la televisión. Esto fue el 20 de agosto de 1989. Aparentemente ellos agarraron las armas y decidieron terminar con ellos porque estaban seguros que sus padres los iban a matar. Al primero que mataron fue a su padre. Y su madre quiso escapar, pero la persiguieron y la mataron. Después de eso, trataron de armar una coartada. Se fueron al cine. Y así que cuando llegaron del cine, llamaron a la operadora y le dijeron que, llorando, que que alguien había asesinado a sus padres. Era tanto el estado de ellos cuando llegó la policía que en ningún momento desconfió de ellos, ni los chequearon por pólvora en las manos ni nada. Y se ve que las armas las habían hecho desaparecer. Mientras la policía rastreaba la casa, entre los hermanos se consolaban. Entonces la policía no desconfió de ellos. Ellos estuvieron libres por un tiempo. Pero lo que pasó fue esto. Después que matan a sus padres, ellos se veían abatidos, pero después ellos empiezan sobre todo Eric, a jugar tenis porque su padre los había obligado a jugar tenis, pero después cambió de idea y lo sacó del team. Bueno, entonces cuando muere su padre, ellos empiezan a gastar plata de la fortuna del padre, ¿no? Empiezan a viajar y a hacer cosas que no habían hecho. Entonces la policía empieza a desconfiar. Entonces es Eric creo que fue Eric que no aguantó más, porque ellos estaban en manos de un psiquiatra hacía mucho tiempo. Ellos le habían contado al psiquiatra que estaban sufriendo abuso, pero no le habían dado detalles de qué clase de abusos en la casa. Pero bueno, después que matan a su padre, que pasó un tiempo, creo que fue Eric que la culpabilidad no lo dejaba en paz y terminó confesándole al psiquiatra. El psiquiatra se lo comenta a su amante y ella es la que va a la policía y hace la denuncia. Bueno, Lyle fue el primero en que fue apresado, ¿no? Detenido. Y el otro estaba volviendo de un viaje de una competición de tenis. Y bueno, y lo apresaron en el aeropuerto, ¿no? Bueno, después de ahí, ellos confesaron que sí, que habían matado a sus padres. Y el jurado quería hacerlos confesar que lo habían hecho por quedarse con la fortuna
ellos, pero ellos nunca, siempre negaron que fuera así. Y hablaron de los abusos que habían sufrido los dos. Y creo que fue en la corte, en el juicio, que Eric se entera que su hermano también había sido abusado por su padre, porque Lyle nunca se lo había contado. Bueno, en el primer juicio que hubo, su abogado defensor hizo lo posible por defenderlos, mostrando que habían sido abusados. Ellos declararon, familiares declararon que ellos eran inocentes, pero la justicia dijo que estaban mintiendo. Y bueno, y los jurados no se pusieron de acuerdo. Entonces el primer juicio quedó anulado, pero ellos seguían detenidos. En el primer juicio hubo muchas evidencias. Creo que hubo 50 testigos o algo así, pero no fue suficiente. A pesar de que ellos estaban diciendo la verdad que habían sido abusados por su padre. Así que cuando se abre el segundo caso, el segundo juicio, la sociedad, la justicia decide que no se va a tocar el caso de el abuso porque no hay pruebas. Entonces los muchachos no tenían defensa. Bueno, los hermanos el 17 de marzo de 1996 fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y fueron enviados a prisiones separadas. Durante muchos años los hermanos Menéndez estuvieron encarcelados en diferentes prisiones hasta el 2018. Creo que lo que los mantuvo sanos de mente fue que en la cárcel se casaron y siempre tuvieron buena conducta. Creo que uno se recibió de abogado y el otro trabajan con gente que entra a la cárcel, que tienen problemas de que han sido abusados y ellos los ayudan. Ustedes tienen que ver los videos de ellos. Nadie puede actuar de esa manera. Ver el dolor de ellos al explicar lo que su padre les hacía y al contar la indiferencia de su madre. Eran dos criaturas abandonadas con dos monstruos. Ahora aparentemente gracias a que la sociedad ha cambiado y que se ha hecho mucha publicidad alrededor de ellos, ayudados por sus esposas, el caso vuelve a tener vigencia y el 29 de noviembre de este año va a haber otra audiencia donde van a presentar nuevas evidencias, como el caso de
negocios, obviamente. Le dio una copa de vino y dice que él empezó a marearse, y dice que lo único que él recordaba era que José Menéndez, que era una persona grande, lo llevaba en sus brazos por un pasillo largo hasta su habitación, donde abusó de él. Dice que él no sabe cómo, pero llegó hasta el hotel donde él se estaba quedando con el grupo Menudo, y que estuvo con hemorragias y muchos dolores por mucho tiempo. Pero él sabía que lo había abusado. Y esa no fue la única vez. Ocurrieron 2 veces más. Y también fue abusado por el representante del grupo, o el manager, mejor dicho, del grupo. Ahora ustedes se preguntarán por qué no habló antes. ¿Quién le va a hacer caso a un muchacho de 14 años? Amenazas de que le pase algo a algún familiar importante, de que destruyan su carrera. Esta gente que tiene plata son manipuladores. Esta gente sabe cómo amenazarlos para que no hablen. Y como les dije al principio, terminan convenciéndolos de que ellos son los culpables. Bueno, pero ahora Roy, que es un hombre creo que 51 años, ahora va a hablar. Y aparentemente, cuando el primo de Eric testificó que Eric le había contado lo que su padre le estaba haciendo, este muchacho olvidó que Eric le había mandado una carta donde volvía a mencionar lo que su padre le estaba haciendo y que ya no podía más. Bueno, cuando este primo de Eric testificó, no se lo tomó en cuenta. Desgraciadamente él falleció. Pero su madre, buscando entre sus cosas, encontró la carta que Eric había escrito. Entonces hay nuevas pruebas que pueden ayudar a liberar a estos muchachos que han perdido más de 35 años de sus vidas. Ahora cuentan con 53 y 56 años. Y nadie puede devolverles todo ese tiempo que han perdido. Afortunadamente ellos están casados, se han casado con mujeres buenas que los han ayudado, y ese amor los ayudó a soportar todo esto. Hoy quise hablar con ustedes acerca de este caso, porque, como mencioné antes, nunca le había prestado la atención. Tal vez porque cuando esto pasó, de repente mi inglés no era muy bueno, porque fue en el 89 y yo llegué acá en el 88. Tal vez porque yo estaba con mis hijos muy chicos, no tenía tiempo. Pero sí, esto me ha golpeado mucho. Y quiero pedirle a todos los que me ven y me escuchan, que hagamos fuerza, mucha fuerza, para mandarles buenas ondas, para que este año puedan pasar una Navidad libres con sus familias. Sus familiares los
les estaba haciendo. Yo creo que ellos hicieron lo que tenían que hacer. Ellos le salvaron la vida a muchos niños, porque si no terminaban con José Menéndez, iba a seguir abusando de chiquilines inocentes. Bueno, me gustaría que me dijeran qué es lo que piensan de este caso. Si coinciden con lo que yo pienso, o si ustedes lo juzgan por lo que hicieron. Yo sí creo que fueron víctimas de la sociedad, que no supo escucharlos. Lo que ellos hicieron fue defenderse, porque si no eran los padres los que morían, iban a morir ellos suicidándose. No es justo. No es justo. Ellos le salvaron la vida a otros niños porque mataron a un pedofílico. Pero no se crean que la vida va a ser fácil para ellos. Ellos están marcados, pobrecitos. Y vayan donde vayan, la gente es muy mala a veces. Y lo juzgan. Pero ojalá, hay mucha gente a favor de ellos, están haciendo fuerza. Hasta Kim Kardashian está apoyándolos para que ellos vuelvan a ser libres. Aunque sea el resto de la vida que les quede por delante. Así que bueno, ese era el caso de hoy. Quiero escuchar sus comentarios. Tenemos que hacer fuerza entre todos para que ellos queden en libertad. Porque esto es una injusticia de la ley, de la sociedad, que encubre a esta cada clase de personas. Bueno, hoy tenía que haber hecho saluditos, pero no estaba bien emocionalmente para hacerlo. Así que si ustedes me permiten, lo voy a hacer ahora. Pero quiero pedirles que me comenten, que me dejen sus comentarios. Y si tienen alguna otra novedad de ellos, por favor, compártanla conmigo. Yo sé que el 29 de noviembre va a ser la nueva audiencia y tengo fe en el universo
Josué Luis Jareco, que es un nuevo seguidor. Muchas gracias por seguirme y por unirte a esta hermosa familia. Yasser 23, Moni Velázquez de Monterrey, Nuevo León. Un beso para otra familia, Lila, Tatún, Megan y Santi. Bueno, y el último es un beso enorme para Silvina, que el 6 de octubre cumplió 45 años. Silvina, sos una nena, a disfrutar la vida. Espero que lo hayan pasado hermoso. Bueno, y un beso para todos ustedes. Y disculpen que no hice los saluditos al principio. Así que